no, porque no intentan los cuidados paliativos acelerar ni retrasar la muerte. Em, Además, integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente y tratan de ofrecer un servicio de apoyo para ayudar a los familiares, pero también un servicio de apoyo para el paciente y para los familiares. Y vamos a ver una característica importante un poco adelante. Además, los cuidados paliativos utilizan un enfoque en equipo, no están dados por una sola persona y tratan de mejorar la calidad de vida. Y de esta manera se puede influir positivamente en el curso de la enfermedad, aunque el pronóstico no cambie. Y es muy importante que se pueden dispensar desde una fase inicial de la enfermedad o desde el diagnóstico, pues. Y se pueden administrar junto con otros tratamientos que sí puedan prolongar la vida. La importancia de los cuidados paliativos es que más o menos 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos anualmente y de esos 40 millones, solo el 14% recibe esta asistencia. Los cuidados de soporte y la medicina paliativa son un continuo. Como podemos ver aquí, deben hacerse de forma secuencial en el manejo. Se dan cuidados de soporte cuando todavía se tiene intención curativa con el paciente, es soporte sintomático, y conforme el paciente se va acercando a la muerte, se dan cuidados paliativos, cuidados en el final de la vida y cuidados integrales. Luego, voy a mencionar dos conceptos que son importantes a considerar en los cuidados paliativos, em, porque van implícitos. Bueno, uno va implícito en dar cuidados paliativos y el otro es como el opuesto. El primero es futilidad terapéutica y es una intervención médica excesiva en términos de esfuerzo y finanzas y que tiene pocas posibilidades de modificar el resultado clínico final de un paciente. Esto es cuando se hacen intervenciones que no tienen posibilidades de éxito en un paciente. Y pues a veces la guía dice que hay veces que los familiares de los pacientes, cuando los pacientes ya no pueden tomar decisiones, a veces pueden pedir tratamientos agresivos y aunque normalmente no sería lo que los médicos quisiéramos hacer, o sea, como meternos en las decisiones de la familia, pues es nuestra responsabilidad frente al paciente em, tomar la decisión de transicionar a cuidados paliativos cuando creemos que el paciente ya no tiene posibilidades de beneficiarse de demasiada terapéutica. Y luego está el principio de doble efecto o voluntario indirecto. Para que una acción sea considerada así, tiene que ser buena o al menos indiferente y que el efecto malo de esa acción que tomemos no sea buscado directamente, sino tolerado. Y este efecto es importante porque en el artículo 166 de la Ley General de Salud dice que los médicos tratantes pueden suministrar fármacos paliativos a un enfermo en situación terminal, aun cuando con ello el enfermo pierda el estado de alerta o se acorte la vida del paciente, siempre y cuando se suministren los fármacos con el objeto de aliviar el dolor o cualquier otro síntoma refractario. Luego voy a hablar sobre el manejo de los síntomas en cuidados paliativos. Y los objetivos del manejo de síntomas es brindar el máximo alivio, mejorar en lo posible la calidad de vida y muy importante, nunca considerar que no hay nada más que hacer por el paciente, porque esté cómodo o porque no tenga
dolor, por ejemplo. ¿Y cómo se puede lograr un manejo de síntomas exitoso? Se puede lograr a través de una correcta evaluación cuando vamos conociendo al paciente, conocer sus voluntades anticipadas, anticiparnos nosotros a cambios que el paciente pueda tener, ver factores de riesgo. En segundo lugar, podemos lograr un manejo de síntomas exitoso a través de un adecuado manejo terapéutico, y eso es buscando primero las causas subyacentes. En tercer lugar, tenemos que reevaluar continuamente y tener un monitoreo continuo. También para lograr un manejo de síntomas exitoso es importante considerar la esfera física, emocional, espiritual, cultural y social de nuestro paciente, porque pueden influir en cómo un paciente se sienta al final de la vida. Vamos a hablar sobre los síntomas más frecuentes y muy brevemente sobre su manejo, porque así es como los menciona la guía. Estos que ven en esta diapositiva son los síntomas más frecuentes. Entonces, voy a comenzar con debilidad, astenia y fatiga. Si lo podemos reducir a una definición, es la falta de fuerza física. Se puede evaluar a través de la escala de Karnofsky o ECOG para funcionalidad. Y este es el algoritmo que la guía nos presenta sobre debilidad, astenia y fatiga. En las medidas farmacológicas, En, en este síntoma y en todos los demás, siempre es importante preguntarnos si hay alguna causa tratable para, para poder darle el tratamiento específico. Luego voy a hablar sobre el dolor. Es una experiencia sensorial y emocional no placentera que se asocia a un daño a los tejidos real, potencial o descrito en términos del daño. El objetivo principal del tratamiento del dolor es el control, porque mientras el dolor no esté controlado, va a afectar la actividad, el apetito, el sueño y el control que el paciente tenga de sí mismo y por lo tanto su calidad de vida. El reporte del dolor por parte del paciente es suficiente razón para comenzar el manejo. Luego, para evaluar el dolor, pues siempre considerar la semiología del síndrome doloroso, y me pareció relevante preguntar también qué efecto tiene el dolor sobre la capacidad funcional de los pacientes. También si ha empleado fármacos previamente para tratar el dolor. También hace énfasis la guía en evaluar el estado psicoafectivo del paciente, porque esto puede influir en la percepción que tenga de dolor. Y la evaluación se hace a través de escala numérica verbal, escala visual numérica o escala análoga visual. Asesorar correctamente el dolor que presenta el paciente es importante, porque una valoración inadecuada frecuentemente va a condicionar que haya un manejo analgésico erróneo. Luego, los objetivos del tratamiento del dolor son alivio y control, como mencioné previamente. Tratar de prevenir y minimizar efectos colaterales del dolor o de los medicamentos que se usen para tratarlo. Mantener la calidad de vida lo más que se pueda, sobre todo considerando a que los pacientes puedan seguir comunicándose con su familia y seguir haciendo su vida habitual lo más, lo más que se pueda. Y tratar causas subyacentes. Esta es la escalera que conocemos sobre
el tratamiento del dolor, como recibimos hace poco en una sesión de experto. Esta escalera no necesariamente va toda para arriba, sino que puede ser bidireccional. Por ejemplo, en dolor agudo se puede empezar en un escalón superior e ir descendiendo después, pero la recomendación que la guía sí nos hace es que cuando hay un paciente con dolor crónico se intente ir de abajo para arriba. También la guía recomienda hacer rotación de analgésicos y nos recuerda también que el escalón más bajo del alivio del dolor no significa que los medicamentos sean más seguros. De hecho, el problema que tiene el primer escalón del dolor es que los fármacos tienen un techo terapéutico. Entonces, después de cierta dosis, no se va a observar aumento de la analgesia, sino que se va a observar incremento de los efectos tóxicos. Este es el ascensor analgésico, es algo similar al, a la escalera del dolor, nada más que, por ejemplo, si el paciente le presionan el 2 de dolor, pues más o menos eso es lo que se indicaría de, de tratamiento para su dolor. Y cuando se llega al, al, es- al, al piso 5 es lo máximo de dolor y requiere también manejo multidisciplinario y de experto. De hecho, desde el 4 ya requiere manejo experto. Esta, este es el algoritmo del dolor. Em, nos pide primero, como mencioné previamente, que evaluemos la intensidad que tiene el dolor y luego es muy importante considerar si los pacientes han recibido previamente opioides o no, porque eso nos puede como indicar con qué medicamento podríamos empezar con los pacientes o a qué dosis. Aquí van algunos recordatorios sobre el manejo del dolor en pacientes en cuidados paliativos. Primero, que mientras haya dolor constante, la medicación debe ser constante. Segundo, que debemos como anticiparnos al dolor, que los medicamentos deben ser administrados en horarios regulares y no por razón necesaria, porque no, un paciente que está recibiendo cuidados paliativos no tendría por qué tener dolor si está recibiendo estos cuidados. Luego, si es un paciente extrahospitalario, se prefiere la vía oral sobre cualquier otra vía y si no, se podría utilizar la transdérmica. Y si está dentro del hospital, pues la vía intravenosa. Em, y se debe tratar de iniciar siempre con la dosis más baja. Por ejemplo, puede empezar en un escalón 2 o 3 de manejo del dolor, pero con dosis bajas. Importante también, otros recordatorios, es que los agonistas puros no tienen dosis tope, excepto la buprenorfina y el fentanilo de liberación prolongada. Y siempre debemos indicar dosis de rescate para nuestro paciente, que debe ser aproximadamente el 10% de la dosis diaria total que se le haya calculado. Luego, para pacientes con dolor irruptivo, con pobre control de dolor o con morfina de larga duración, se deben como que hacer un reset y reiniciar los medicamentos de corta duración e ir graduándolos hasta encontrar lo que alivie al paciente. También debemos manejar los efectos secundarios de la medicación para el dolor
y son cinco los más frecuentes. El primero es la constipación, que es un efecto universal de los opiáceos y que puede empeorar otros síntomas que el paciente tenga al final de la vida. Para esto se recomienda administrar fibra en la dieta o laxantes con horario regular. El segundo es la sedación. Es más frecuente cuando se inicia una terapia con opioides, cuando hay aumentos en la dosis o reajustes. Y también, pues obviamente va a ser más frecuente en un paciente que es virgen a opioides. Y la sedación normalmente dura entre 48 a 72 horas y no se recomienda utilizar benzodiazepinas porque pueden potenciar el efecto sedante. También puede haber náusea y vómitos. Lo primero es descartar otra etiología de las náuseas y los vómitos y segundo nos recomienda esta guía administrar metoclopramida en caso de náusea y vómitos por opioides. Otro efecto secundario es la depresión respiratoria. Ocurre cuando se ocurre, pero ya se desarrolla tolerancia a la depresión respiratoria cuando se ha utilizado los opioides por periodos prolongados, o sea, más de 3 semanas. Y es más frecuente cuando se inician dosis altas en pacientes vírgenes a opioides, por eso el algoritmo nos recalca eh, asesorar eso en nuestra evaluación inicial del dolor. Y el antídoto, digamos, es naloxona. En esta dilución, 0,4 miligramos en 10 mililitros de solución salina y se va pasando 0,5 mililitros en bolo cada minuto hasta lograr estabilidad. Y el quinto es la neurotoxicidad. La presentación clínica puede ser con mioclonías, convulsiones, alucinaciones o confusión. Es una indicación de rotar opioide o descontinuar. Luego, para suspender la terapia opioide, se hace de manera progresiva. Nos recomiendan de la dosis total disminuirla en un 25% y luego irla disminuyendo en 50% cada 48 a 72 horas. Y cuando la dosis total diaria que estemos usando de opioide sea 15 miligramos o el equivalente de morfina oral o su equivalente, se puede interrumpir. Luego vamos a hablar sobre la anorexia, anorexia y astenia. Frecuentemente se describen como un síndrome porque pues muchas veces se presentan juntos y es la incapacidad para comer o la abolición involuntaria del apetito, la pérdida de masa muscular y grasa corporal no relacionada a la ingesta de alimento y la sensación de cansancio o agotamiento extremo. Esta suele ser una manifestación de enfermedades neoplásicas y es un factor de mal pronóstico, pues, que tenga una pérdida de peso de 2,5 kilogramos en los últimos 2 meses, un 10% del peso corporal en 3 meses. Este es el algoritmo sobre las medidas a tomar. De las medidas no farmacológicas, en el apoyo que se le da al paciente y a la familia, me pareció relevante mencionar que se debe aclarar a los pacientes que ya se está en cuidados paliativos y limitar las expectativas que tienen de nutrición, que no van a ser iguales a las de un paciente convencional. Y también como medida no farmacológica, se debe fomentar una dilución segura para el paciente. De las medidas farmacológicas, siempre preguntarse si hay alguna causa tratable y si no, pues se sugieren procinéticos, esteroides, antidepresivos, estimuladores del apetito. Normalmente las medidas farmacológicas se pueden emplear según la sobrevida del paciente y
Ahora vamos a hablar sobre las náuseas y los vómitos, que son un ejemplo de cuando hay una causa tratable de anorexia, caquexia, etc. Muy bien. En el 40% de los pacientes en etapas avanzadas de la enfermedad presentan náuseas y vómitos. Las causas pueden ser debidas al cáncer, debidas a tratamiento o concurrentes. También hay otras causas que son como relacionadas a alimentos o a insistencia para que el enfermo coma. Y también por eso es importante, y nos lo mencionaba el algoritmo previo, limitar las expectativas que tenga tanto el paciente como la familia o los cuidadores de, de las necesidades de nutrición del paciente. Y se puede hacer una evaluación de náuseas y vómito con la escala de Edmonton. Y siempre es importante revisar los medicamentos que el paciente esté tomando. Este es el algoritmo de medidas no farmacológicas relevantes o que tal vez yo no había considerado previamente y que la guía menciona es que el paciente tenga un ambiente tranquilo y libre de comida o de olores que le puedan provocar la náusea. Y de medidas farmacológicas, nuevamente, preguntarse si hay alguna causa tratable. Si hay alguna causa tratable, pues según sea la causa, iniciar el tratamiento. Si no, pues te sugieren antieméticos que pueden ser de acción central, de acción serotoninérgica o esteroides. Ahora vamos a hablar sobre el cuidado de la boca. Entre el 80 al 90% de los pacientes en cuidados paliativos sufre alguna alteración que limita la vía oral y esto disminuye la calidad de vida. Por lo tanto, pues es indispensable para el bienestar del paciente si es tan frecuente. Y además es tan frecuente, pues. Este es el algoritmo sobre cuidados de la boca y pues en medidas no farmacológicas que tal vez no nos toca hacer a nosotros, pero indicarlas sí, pues se sugiere una limpieza de la boca al menos 3 veces al día, aunque el paciente no esté ingiriendo alimentos, se debe utilizar cepillo y allí muestra algunas soluciones que se pueden utilizar también para la limpieza. Y siempre medidas pues para humedecer la boca, puede ser con enjuagues, con darle pequeños sorbos de agua, con caramelos o con ácidos para estimular la salivación. Y en las medidas farmacológicas, revisar primero los fármacos que se están utilizando y en caso de boca seca, pues puede ser saliva artificial o colirios. Y en mucositis, pues soluciones con lidocaína. Luego habla sobre estreñimiento y constipación. Se presenta esto en el 50 al 95% de los pacientes con enfermedad terminal y es importante nuevamente buscar causas y tratarlas en caso que haya causas subyacentes. Antes de empezar medidas farmacológicas, preguntarnos si hay alguna causa tratable y si sí, darle el tratamiento específico. Y en caso que no, se pueden utilizar laxantes, reblandecedores de heces, lubricantes o aumentadores del volumen fecal. Y en caso de las medidas no farmacológicas, son tratar de mantener la actividad física del paciente y aumentar la ingesta de líquidos y fibra. Y ahora nos habla sobre la ansiedad. La ansiedad es la anticipación que se tiene de un daño o desgracia futuros
y está acompañada de una sensación desagradable o de síntomas somáticos de tensión y se manifiesta como una inquietud profunda, pero es patológica cuando sobrepasa la capacidad adaptativa de una persona. Siempre, aunque se estén cuidados paliativos, hay que descartar causas orgánicas, farmacológicas o psiquiátricas que sean similares a la ansiedad y considerar que puede ser un proceso adaptativo del paciente ante su enfermedad. Descartar que hayan causas tratables, como mencioné, y puede, porque dentro de estas causas tratables, pues se encuentra el dolor, la disnea, la depresión y el delirio. Y en caso que no haya, pues se pueden considerar el uso de benzodiazepinas o de neurolepticos. Y de medidas no farmacológicas que pues a veces está difícil, depende de dónde estemos, pues que estén los familiares cerca de los pacientes y que haya terapias complementarias. Luego nos habla esta guía sobre la depresión, que es la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer y sentimientos de culpa o falta de autoestima y trastornos del sueño y del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Esto ocurre en aproximadamente el 37% de los pacientes y tiene relación con la calidad de vida eh, y con la adherencia que va a tener el paciente al tratamiento. La guía nos recomienda que nos basemos más en los síntomas emocionales y cognitivos más que en los somáticos, em, porque los somáticos pueden, o sea, pueden tener otra causa de fondo. Y luego descartar causas orgánicas, sociales o existenciales. Y es por eso que los cuidados paliativos son un continuo y son integrales y requieren de un trabajo en equipo que incluso debiera considerar la participación de las trabajadoras sociales, em, porque se debe considerar el ámbito en el que se maneja el paciente. Y se puede utilizar la escala de valoración de depresión de Ebb. Este es tu algoritmo, como mencioné, buscar, descartar causas tratables y me, me pareció importante que la guía menciona que en caso que no hay alguna causa tratable, pues si la expectativa de vida del paciente se considera que es menor a 3 meses, recomienda psicoestimulantes más que antidepresivos, porque el tratamiento antidepresivo va a tener un efecto terapéutico promedio entre 6 a 8 semanas, por lo tanto, no están recomendados. Luego nos habla sobre la disnea y es la sensación subjetiva de falta de aire o de ahogo. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras alteraciones del patrón respiratorio, como taquipnea o polipnea. Durante la última semana de vida, hasta el 70-90% de los pacientes con cáncer puede presentar disnea. Y debemos clasificarla según la intensidad. Se puede hacer con la escala de Edmonton o con la de la NIJA, aunque pues sea para insuficiencia cardíaca, sí se puede usar en otro. Mm, Buscar causas tratables siempre antes de comenzar medidas farmacológicas y en caso que no las haya, em, pues se pueden considerar opioides, diuréticos, broncodilatadores o corticoides según el contexto del paciente. Y en las medidas no farmacológicas, pues es importante siempre darle una posición cómoda al paciente, incluso en caso que se pueda, pues mantener los espacios abiertos y tratar de explicar el origen a los pacientes y determinar también los objetivos del tratamiento. Ahora vamos a hablar en breve sobre el delirio. Recordar que pues es en realidad un síndrome confusional agudo
con cambios en la atención y en la cognición. Y entre el 30 al 67% de los episodios de delirium son reversibles. Aproximadamente 80% de los pacientes terminales presentan delirium y durante la última semana de vida del 80 al 95% de los pacientes, que puede ser como una agitación o un delirium temporal. Debería valorarse continuamente a través de este Confusion Assessment Method. Y esto es para un diagnóstico precoz y debe ser aplicada continuamente, aunque el paciente no tenga signos clínicos de delirio. Es como la manera de adelantar. Mm, Este método em, valora cuatro cosas. Em, Primero es que sea un inicio agudo o fluctuante. El segundo, que haya inatención. El tercero es que haya pensamiento desorganizado. Y el cuarto, que haya una alteración en el estado de alerta. Para hacer el diagnóstico a través de esta herramienta, requiere la presencia de la característica uno y 2 y ya sea la 3 o la 4 pronunciada. Y factores de riesgo para presentar delirio son enfermedad avanzada, deshidratación, deterioro cognitivo previo, hospitalización, deterioro visual, edad avanzada e ingesta de más de 3 medicamentos a la vez. Este es el algoritmo que nos presenta la guía de las medidas no farmacológicas, pues cosas que creo que sí hemos logrado indicar frecuentemente, como tratar de reforzar los ciclos circadianos, no interrumpir el sueño, eh, facilitar la orientación del paciente, pues en caso que se pueda permitir que estén los familiares allí y evitar la sobreestimulación o la deprivación sensorial. Y pues me pareció muy importante no juntar a dos pacientes que estén en delirio en una misma habitación. Luego, en las medidas farmacológicas, buscar causas tratables y en caso de que las haya, pues como en casos de agitación, alucinaciones que son controlables, se puede usar haloperidol, olanzapina, risperidona o levopromacina. Ahí hay un error, perdón. Dice causa tratable no, y sí, están al revés los rombos. Y luego otro de los síntomas mm, frecuentes, bueno, este no es tan frecuente, pero es muy estresante o angustiante, es el prurito. Es una sensación desagradable que genera urgencia de rascar la piel. Pues como mencioné, no es muy frecuente, pero sí la guía lo menciona y pues no habla mucho sobre su tratamiento, pero pues descartar causas que se puedan tratar y pues mantener hidratada la piel. Y el último síntoma que menciona es la respiración estertorosa. El origen es la acumulación de líquido en las vías respiratorias superiores y el manejo inadecuado por parte del paciente, ya sea que no lo puede expulsar o no lo puede limpiar. Se presenta en el 50% de los pacientes en la última semana de vida y puede ser un estrés para el paciente o para el familiar. Es importante hacerle saber a los familiares de los pacientes cuando los pacientes se encuentran inconscientes que el ruido no es angustiante para los pacientes, como lo está haciendo para ellos en este momento, pues. Las medidas farmacológicas que nos menciona son antimuscarínicos subcutáneos, como butiliocina, diuréticos en caso que esté indicado, pues, como furosemida,
procinéticos e inhibidores de la secreción ácida gástrica y no considerar antibióticos. Luego, la guía nos habla sobre urgencias en medicina paliativa y las urgencias sobre las que hace énfasis son tres. Es la hemorragia masiva, la sofocación y el estatus de epilepsia. Primero, la hemorragia masiva es el principal motivo de atención hospitalaria de urgencia en cuidados paliativos. Es una complicación rara, pero cuando aparece se considera un evento terminal. Las causas pueden ser hemoptisis masiva, hemorragia digestiva, erosión arterial o que hay alguna causa componente. Pues no hay una definición estricta para hemorragia masiva, pero la que se usa regularmente es que hay una pérdida sanguínea que exceda el volumen circulante en 24 horas, luego que haya una pérdida del 50% del volumen circulante en un periodo de 3 horas, o que haya una pérdida de 150 mililitros por minuto, o que requiera transfusión de plasma o de plaquetas. Las medidas para la hemorragia masiva, en todos los casos, se debe explicar a la familia ante qué nos encontramos y explicarles que es un evento terminal, se debe iniciar sedación. Y como medidas generales, recomiendan el uso de paños de color oscuro para que ya sea el paciente o la familia no, no se angustie al ver demasiada sangre. Además, no tomar signos vitales, porque en caso que sea un paciente terminal, pues no va a cambiar el pronóstico o la evolución. Y darle posición en decúbito lateral o semisentado y tener oxígeno a demanda y aplicar presión local en caso que esté indicado. Segundo, nos menciona sobre la sofocación o la disnea terminal. Es una obstrucción o compresión de las vías respiratorias altas que suele producir la muerte rápidamente. Lo relevante aquí es que está asociado a un gran componente de angustia y que además puede asociar disfagia y disartria. Las medidas generales son medidas psicológicas como abrir la ventana, utilizar ventiladores, eh, aspirar al paciente en caso que lo necesite y valorar oxigenoterapia. Y las medidas farmacológicas que menciona, pues es morfina, ya sea oral, IV o subcutánea, utiliocina en caso que tenga secreciones y sedación térmica. Y la tercera urgencia es el estatus epilépticos. Según lo menciona ahí en la guía, es una actividad convulsiva continua por más de 30 minutos o dos convulsiones que ocurren una después de la otra sin recuperación completa del estado de conciencia entre ellas. Pero hay una definición más reciente que es una convulsión con 5 minutos o más de actividad clínica o electrográfica continua y una actividad convulsiva recurrente sin que haya recuperación de convulsiones. Las medidas generales son proteger la vía aérea, mm, tener oxígeno suplementario a la mano, realizar exámenes de laboratorio en caso que se requiera. Y de medidas farmacológicas, pues puede ser barbitúricos, corticosteroides, benzodiazepinas o antiepilépticos. Y cuando se presuma que es por edema cerebral, pues se puede considerar corticosteroides. Y pues finalmente, como estas tres urgencias nos pueden llevar a sedación, al final de la vida, pues voy a hablar brevemente sobre la sedación en estos casos. La definición es la administración intencionada de medicamentos con el fin de reducir la conciencia superficial o profundamente, de forma ya sea transitoria o permanente, y la intención va a ser aliviar el sufrimiento
físico o psicológico que ha sido inalcanzable con otras medidas, con el consentimiento implícito, explícito o delegado del paciente. Mm, ¿En qué casos se debe considerar la sedación paliativa? Es cuando hay síntomas refractarios a la terapéutica convencional o cuando hay urgencias que, que requieren alivio inmediato de los síntomas y que generen mucho distrés psicológico para el paciente, como las tres que mencioné previamente. Y debemos recordar que la finalidad de la sedación terminal es disminuir el nivel de conciencia del enfermo. En este caso, pues tener muy presente el principio de doble efecto que mencioné al inicio de la presentación, que la acción no, y que esta acción no es buena ni mala, sino necesaria en algunas circunstancias, y lo que se está buscando es el beneficio del paciente. Las indicaciones son eh, síntomas refractarios que no se controlan con tratamientos específicos y emergencias específicas. Aquí también incluye el delirio, que no pues que no es una urgencia, pero sí lo incluye como una indicación para considerar sedación terminal. Y este es el algoritmo sobre la sedación paliativa en el enfermo agónico. Si hay un síntoma refractario o una urgencia, preguntarnos si hay alguna otra opción que no comprometa la alerta del paciente y en caso que no haya, pues ver si hay ya consenso entre el grupo tratante, porque esto debe ser una decisión como en conjunto para iniciar la sedación. Tener en consideración si ya se le ha informado a la familia y si había consentimiento del paciente o de su delegado para tener sedación terminal. Y en caso que sí, pues se inicia. Luego, esto es más o menos un resumen de los algoritmos previos, pero también pues es lo que nos va a llevar a indicar sedación. Preguntarnos primero qué síntoma predomina, si es delirio, que mencioné que no era una urgencia. La primera opción es levomepromacina y la segunda opción pues depende de dónde se esté, si se está en el domicilio o en el hospital. Y si el síntoma que predomina es disnea, dolor, hemorragia, ansiedad, pánico o algún otro síntoma, también pues depende de dónde se esté, si en el domicilio o en el hospital, para ver qué tipo de sedación se. Y pues unas recomendaciones finales sobre la sedación es que se debe individualizar, que se debe conocer las directrices anticipadas de los pacientes y respetar esa decisión, em, tener consentimiento informado y que no se deben suprimir los cuidados elementales para el paciente, como la higiene, el confort y la medicación para control sintomático. Y recordar que esta es una última medida del control de síntomas. Y pues esto sería todo sobre lo que nos habla la guía. No sé si hay algún comentario. Ah, soy el doctor Isasi, ¿te puedo recomendar algo? Sí, doctor, por favor. El INCAN es una institución semiprivada, es una dependencia pública de la Secretaría de Salud, pero también depende de fundaciones privadas. La atención de la que estás haciendo mención consta
al menos hasta antes de la pandemia, con la posibilidad de que hubiera un equipo médico formado por enfermeras, trabajadora social, eh, eh, médicos oncólogos, residentes, que ejercían estos cuidados en la casa del paciente. Tenían un programa para visitarlos y hacer el manejo. Eh, Como te imaginarás, el atender a un paciente en etapa terminal requiere pues prácticamente todo un hospital. Sí, Sería muy doctor. caro para un hospital y sería muy caro para un seguro de gastos médicos atender al paciente en todo su periodo terminal. Y entonces la adaptación al tratamiento local en sus hogares pues es preferida, ¿no? En la Unión Americana existen algo llamado hospicio, hospice, Sí, que son requeridos por los seguros de gastos médicos como preguntas al médico tratante, especialmente a los que tú referiste de pacientes oncológicos, crónicos terminales, en donde hacen tres preguntas. Una, si se agotaron los tratamientos habitualmente recomendados, ¿sí? O eh, utilizados como las mejores guías, ¿sí? La segunda pregunta es si se agotaron las posibilidades en estudios de tipo investigacional, en ensayos investigacionales para el paciente. Si ninguna de estas dos existe ya hábil para el paciente, preguntan si la sobrevida calculada es menor de 6 meses. Si las tres cosas, el tratamiento habitual, el tratamiento investigacional y la sobrevida a 6 meses son contestadas negativamente, el seguro de gastos médicos promueve, ofrece el envío del paciente del hospital privado o del hospital donde esté a los hospice. Yo creo que la traducción es hospicio. sí, sí, doctor. Y ahí se atiende al paciente sin la participación del oncólogo, sin la participación del especialista, sin medidas de tratamiento intensivas y hay más acceso de la familia a visitar al paciente. Claro, no pueden estar todos, pero pueden visitarlo más que en los hospitales. El otro comentario es que existen los paliativistas. Fíjate que existen entre 25 y 30 lugares en Europa donde se entrenan los paliativistas y creo que ya existe en México. Sin embargo, no te oí mencionar a los paliativistas, ¿sí? Los paliativistas son gentes que tuvieron entrada desde algunas otras especialidades como anestesiología, especialistas en dolor, oncólogos, trasplantólogos, como gentes que se dedican más a esto, ¿ves? En nuestro ambiente, tú puedes ver en el Zambrano, sobre todo en el Zambrano, y compararlo con el Metropolitano, cómo en el Zambrano se atienden pacientes que van en esas etapas terminales a morir, no solo en el Hospital Zambrano, sino también en sus servicios de terapia intensiva. Cosas que cuando uno les pregunta a ustedes si en el metropolitano se puede dar de esta manera y la respuesta es clara, ustedes no lo ven en el metropolitano. Eh, el morir en casa, como mi idea personal, es la mejor cosa que yo esperaría en mi vida, morir en mi casa, en mi recámara, viendo a mis seres queridos libremente visitarme o verme, ¿sí? Pero hay veces que la muerte o la etapa terminal ha sido desconocida por el médico, por la familia, y
el paciente frecuentemente acaba internándose por emergencias y estando desde un hospital hasta una terapia intensiva, ¿ves? Eh, Te recomiendo que veas Palliative Care en la NCCN. Ahí ¿Ok? podrías ver cuáles son las recomendaciones que hace la Guía Nacional de Terapia Integral del Cáncer y compararla con la que nos acabas de mencionar. ESMO, la European Society of Medical Oncology, Oncology, sí. también tiene guías clínicas, ¿sí? Sí, doctor. Y vale la pena todas estas comparaciones. En este tipo de problemas, también hay otros dos especialistas que no hemos mencionado, que son, digo, unos son los paliativistas, no los he oído, y la otra es los tanatólogos. Existe también la subespecialidad de tanatología. La tenemos en el Zambrano. Tenemos tanatólogas en el Zambrano. Entonces vale la pena considerar que en estos cuidados terminales exista al menos todas esas opciones, ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias. De hecho, es una de las preguntas que había en el chat, lo que no sé por qué razón no puedo abrirlo, pero justo preguntaron sobre la tanatología, sobre el servicio de tanatología, pero no, pues no encontré nada mencionado en esta guía sobre esto, pero pues lo que menciona pues, es muy importante. Puedes platicar con la doctora Tania Certuche. Ahí la tienes en el Zambrano. Ok, Gracias. gracias, doctor. Hola Cintia, pues sí, hiciste una muy buena